y no más bien algo que necesitaban ellos en cierto momento Sacarlo todo y afuera que como luego lo la desechaban. primavera. Nadie quiere que Los adentro pobres algo eran se muera. agregados y los ricos eran numerarios. ¿Eras cojo? Agregados. Grace ha saludado a todo el mundo, yo lo mismo, para no repetir, ella ya es la voz de mi conciencia. Grace, lo que dice Grace, lo digo yo. O sea, No, de mi saludos a conciencia solo yo, de la todo el conciencia mundo. tuya solo vos. Bueno, Exacto. vamos a hacer como siempre nuestros saludos iniciales, vamos a recordar los criterios con los que nos movemos en este canal, en estos encuentros. Sabemos que todo se puede decir de una manera positiva, que podemos hablar con toda libertad, pero siempre evitando todo lo que sea alguna descalificación personal, ¿sí? Sabemos que si alguien se enfoca un poco o si hay algún motivo suficiente, se puede enviar a la persona a la sala de espera a que repose, haga un poquito de descanso y después vuelve. Y esto lo hacemos precisamente porque lo que queremos es que este espacio sea un espacio seguro donde todos sientan que pueden participar, que pueden hablar, que puedan expresarse y compartir cada una de sus experiencias. Es impresionante cómo a medida que va pasando el tiempo vamos compartiendo, cada uno va contando sus anécdotas, las historias de lo que ha vivido dentro, ¿no? Es tan, pero tan importante el hecho de poder compartir, el hecho de poder hablar, de poder decir. Y sabemos también que hay momentos donde hay muchos que no se animan o no quieren o todavía no es su tiempo y está perfectamente bien que sea de esa manera, ¿no? Sin rostro, con rostro, escribiendo o no escribiendo, pero bueno, siempre este espacio es un espacio para cada uno de nosotros. Y a raíz de esto, de la necesidad de hablar y de poder contar y de poder sacar afuera, se me vino a la memoria, justo cuando estaba unos minutos antes de empezar, una canción que acá es muy conocida, que canta una intérprete maravillosa que se llama Mercedes Sosa. La canción no es de ella, pero la letra es muy interesante y dice así, precisamente en esto de la necesidad de poder hablar y abrir el corazón, ¿no? La canción se llama Soy pan, soy más. Y dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Y yo creo que acá están naciendo en este espacio muchísimas cosas nuevas. Hay muchos que se están animando, que están pudiendo manifestar lo que han vivido a lo largo de esos años tan importantes y trascendentes. Por eso los animamos a seguir compartiendo, que cada uno pueda seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora para que realmente se puedan renovar cosas interiormente y para que podamos seguir sanando como lo estamos haciendo, como estamos intentando hacerlo a lo largo de cada uno de estos encuentros. Así que muchas gracias por todo esto. Profe, vamos a seguir con esta idea de que comentaron ustedes maravillosamente bien en el encuentro pasado, de permitir que entre aire nuevo, ¿no? En la obra tal como ha pedido el Papa Francisco, ¿no? Que en el Opus Dei lo que hace falta es ventilar, es que entre aire más diáfano. A mí se me representó esta imagen, perdón, y ahora que lo tengo acá, Federico, él lo puede compartir perfectamente bien, esta imagen que se me representó con esto de que entre aire nuevo. Enseguida yo me fui a lo que era cuando uno trabajaba en el colegio, el entrar en una clase en un grupo, una clase de grupo de varones o mujeres, cuando hacía tiempo que estaban allá adentro, y uno decía, abran las ventanas acá, que hay que ventilar, hay demasiado humanidad, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando no hay, ¿no? Eso es lo que pasa cuando
estamos todos respirando allá adentro, donde estamos todos volcando lo que somos allá adentro y no permitimos que el aire se vuelva a ser fresco, puro y diáfano. Así que seguimos con esa Eso intención. me temo, Grace. ¿Qué tenemos, Me profe, temo para que hoy? si alguien quiere aire, lo que va a hacer, lo que tiene que hacer es salirse de la obra. Porque ahí dentro me temo que no, en estos momentos y no es posible. Me temo, porque los testimonios que van saliendo, como este mismo cura que ha escrito hoy en Opus Libros, pues es más de lo mismo. Y eso que él se ha ido y que conoció al fundador y que estuvo... Bueno, yo es una opinión que tengo, ¿no? Hoy he hablado con un numerario también, bueno, porque me quiso contactar él y tiene 70 años, pero no entiende ni lo que es aire fresco. No entiendes que ya está tan moldeado que pobre hombre, que no lo entiende, vive feliz con lo que tiene ahí dentro. Es que todo tiene su precio, ¿no? Oye, pues, Mm. a ver, Grace, el punto 1 del guión, para que esto no sea el arranque lento, sino el arranque de Fórmula 1. Entonces, punto 1 del guión, Grace, ¿qué tenemos preparado? Bueno, en realidad lo que teníamos preparado, más allá de lo que cada uno vaya queriendo compartir, nos habíamos planteado un poquito en qué consistía la figura de los agregados, ¿sí? Habíamos pensado cómo vivían los agregados, qué eran los agregados, eh, y la verdad que está bueno poder mostrar todas esas realidades. Que cuando uno se pone a pensar, era muy loco que hubiera como por lo menos así lo veo yo ahora, esa diferencia entre, había unos que iban para numerarios, otros que iban para agregados, otros para auxiliares, o sea, si la vocación era única. Porque ese sistema como medio de castas, ¿no? Porque no es que uno pasaba de uno a otro, o uno cuando se adaptaba a ver al otro. Era vos tenés la vocación para esto y ahí quedaste, ¿no? Y ahí quedaste fijado en piedra y ahí quedaste, de acuerdo al criterio de no se sabe de quién, eh, por voluntad de Dios, ahí. Y entonces, vamos a deshacer un poquito cómo vivían los agregados, cómo se sentían, bueno, después yo haré mi consideración que me parece que los numerarios, perdón, pero los numerarios tenemos que pedir muchas disculpas, muchas disculpas a los agregados, a los numerarios auxiliares, o sea, eh, éramos como los señoritos ahí, vaya a saber por qué, ¿no? Pero muchas disculpas de todo corazón. Pero bueno, la idea es poder empezar a compartir esto. Por supuesto, levanten la mano, así pueden ir hablando, compartiendo sus experiencias. ¿Quién decidía? ¿Con qué criterio se decidía que alguien tenía que ser una figura, no otra, y que tenía que seguir ese ritmo de vida, no sé, loco de acuerdo con lo que estaba establecido, ¿no? Pero bueno, este es un poquito. ¿Quién decidía? Una persona empezaba a ir a charlas de formación, empezaba a ir a un centro, y gracias Mediterráneo, no podía fallar, no podía fallar, te escuchamos, No puedo, porque no ahí puedo. es que me parece maravilloso, maravilloso. Bueno, te escuchamos Mediterráneo. ¿Quién decidía? ¿Decidía la edad? ¿Decidía la situación económica? ¿Decidía la situación familiar? Y estos eran los tres parámetros. La edad, porque el protocolo para el estamento numerario era a 14 años y medio pedir la admisión, a los 17, 18 incorporarse al centro de estudios e incorporarse a primero de carrera. A los 20 acabar el centro de estudios y ya en tercero de carrera, pues ir a donde le dijeran a uno y ya está. La edad, si tenías 20, 22 años, era difícil pedir la admisión como numeraria porque ya estabas moldeado, ya conocías el mundo de fuera, ya no era tan fácil que encajaras. Y luego, evidentemente, la situación económica, y la salud. Un numerario o una numeraria no podía tener ningún defecto físico. La miopía es lo único que se toleraba porque a ver qué remedio, si no, no hubiera pedido la admisión nadie. Pero aparte de eso, nada más.
¿Eras cojo? Agregado. ¿Tenías una discapacidad? Agregado. ¿Tenías asma o bronquitis o una dolencia crónica? Agregado. Eso también. Y luego la situación familiar. Padres pobres, padres viudos. Agregado en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque los padres de un numerario o de una numeraria tenían que pagar un colegio mayor horriblemente caro, que es el centro de estudios. Tenían que pagar la carrera. Tenían que pagar las actividades extraescolares de la criatura, como sean, por ejemplo, un campamento de San Rafael en no sé dónde. Y tenían que darle dinero a la criatura para que lo aportara al centro. Eso era un pastizal. Eso no cualquier familia podía permitírselo. Y un numerario o una numeraria no podía trabajar mientras estudiaba y hacía el centro de estudios, pero porque la vida no le daba entre rezar, estudiar, el apostolado, el encargo apostólico y los estudios de todo tipo, pues es que el día tiene 24 horas. Entonces, ¿quién decidía? Decidían todos esos parámetros. Pero pregunto, un agregado no se preguntaba, bueno, ¿y yo por qué no puedo estar en un centro de numerarios? Un agregado no sabía, no le decían, o sí le decían, porque todo lo demás es igual, las normas, la vocación. Un agregado no se planteaba, ¿cómo es que yo no vivo con numerarios? No lo sé. Pero no te lo planteabas porque no te daban opción. Tú pedías la admisión como agregada, punto. Pero es que no había más. O hubieras pedido la admisión como mono de circo, vamos, que es que me da igual, que pedías la admisión como lo que te dijeran. Mm. Gracias, Mediterráneo, gracias, Es el comienzo nomás, Mediterráneo, es el comienzo. Agustina, te escuchamos. ¿Cómo estás? Me río mucho con Mediterráneo. Bueno, la vocación es curioso, que se suponía que te la daba Dios, ¿no? Pero realmente te la daba el consejo local. Entonces, no, yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo cuando pité de numeraria y no sabía que había otras cosas, otra forma de ser de la obra, y cuando me enteré que había supernumerarios, dije, ah, pues yo quiero eso porque es mucho más llevadero, ¿no? Es- está dentro de que, en fin, que también tiene sus cosas, ¿no? Por supuesto. Pero así de entrada, a los 16, 17 años, que ya te dicen que no te vas a casar, que no vas a tener hijos, tal y cual, y dices, bueno, pues si hay otra posibilidad aquí, no, no, porque Dios te ha dado esto para toda la eternidad y tú numeraria, numeraria. Y entonces, bueno, ni discernimiento, ni historia, o sea, eh, nada, una mentira como otra cualquiera. De momento. Gracias, gracias. Seguiremos, Agus. Federico, te escuchamos. Qué lindo tenerte acá con nosotros. Gracias, Graciela. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Eh, Sumando lo que dijo Mediterráneo, en Argentina, por los años en los que yo pité, prácticamente los agregados se distinguían o por razones físicas o por posición económica. Es decir, los pobres eran agregados y los ricos eran numerarios. Y lo digo así, y quiero contar una anécdota. Yo de jovenzuelo era oficial de la comisión y vivía en un centro de labor que se llamaba Club Caldén. Entonces, en un momento estábamos tomando el té y dijeron, ay, festejemos porque pitó uno en el Caldén. ¿Cómo que pitó uno en el Caldén si yo no tenía la más remota idea, no estábamos rezando por nadie, etcétera? Y era un agregado que estaba adscrito al Caldén que había pasado a numerario. Entonces dijeron, no, fulano pasó de agregado a numerario. Y el que era defensor de la comisión, o sea, no era yo, un mozuelo, dijo, pero ¿cómo? ¿Eso se puede? Y yo dije, ¿cómo eso se puede? O sea, porque preguntaban quién decidía. Aparentemente en ese momento decidió el consejo local del centro porque al menos el defensor no estaba enterado. Pero bueno, quiero agregar eso, que por lo menos por los años 70 uno decía, no, fulano va a ser agregado porque es hijo de una familia pobre, o sea, una familia sin recursos, que es lo que decía Mediterráneo, de pagar el centro de estudios, la carrera, etcétera, etcétera. Gracias Gracias. por el testimonio. Ahora hablará Johannes, pero añado que también podía ser al revés, que un numerario quisiera
sentirse o desear ser agregado, porque imaginemos una persona que sea un poco más un verso suelto o mucho más abierto y mucho más sociable y que toda esa estructura de numerario pues no le encaje para nada. Y siendo la vocación la misma, podría decir, bueno, pues yo quiero ser agregado. Quiero ir por aquí, por allá y no tener que entrar en el centro y saludar al director sí o sí cada vez que entro. Y También los agregados saludábamos, ¿eh? sí, Oh, ya lo creo. Muy, bu- Tuk, tuk, muy tuk, bueno tuk, tuk. Mediterráneo. Pax in Eternum, ya lo creo. Buh. sí, Sí, pero sí. imagínate la obra. Además, hay otra, O sea, hay dentro otra cosa. de las personalidades, ¿no? La obra tiene que, si es realmente santidad en la vida ordinaria y para todo el mundo y todo eso, pues tiene que aceptar que hay gente muy distinta y no cortados de un mismo patrón. Y gente que después de un periodo de prueba dice, pues mira, yo lo que me va es ser agregado. Vives ahí en, no sé, es una opinión. Dime, Johannes. A ver, Hola, profe, hola. antes de darle, perdón, Joan, es una sola cosa. A mí me parece que es interesante que después podamos analizar si en realidad, entre comillas, la verdadera vocación, esto de ser cristianos en medio del mundo, no era la de los agregados, porque eso sí que se suponía que estaba, que no vivían en comunidad, que no estaban, o sea, ahí me parece que había como una mezcolanza de cosas. Pero bueno, Johannes, te escuchamos, perdóname. No, nada, que yo le agregaría lo que dijo Mediterráneo, de que otro criterio de selección es si eras bonito, si eras agraciado o no. O sea, si es un tipo bien parecido, piel blanca, el pelo rubio, ojos azules, ojos verdes, probablemente pitas de numerario. Pero si ya eres un poquito menos agraciado, creo que te asignan la vocación de agregado. Pero bueno, en fin, yo estuve 20 años adentro y hace 20 años, 24 años me salí. O sea, no sé si las cosas han cambiado a la fecha. Ahora, Johannes, qué interesante eso que comentás, porque, a ver, los criterios estéticos pueden variar de un lugar a otro. Hoy en día sería impensable, eso es una cosa discriminatoria, o sea, que eras más Ujú. bonito según quién o para No, quién, ¿no? Es no lo un, sé, pero para mí sí hay mucho de eso. Hay mucho de eso sí, y es un poquito hay algo más detrás, ¿verdad? claro, claro que Es sí. complicado. O sea, en realidad si uno lo ve Sí. en Costa Rica, la mayor parte de los agregados éramos gente normal, común y corriente, digamos, profesionales todos. Pero, y en mi caso concreto, digamos, yo pité agregado porque mi madre había quedado viuda y con 3 hijos, entonces, y una niña muy pequeña, entonces, cuando me plantearon ser de la obra, yo inmediatamente dije, yo no puedo dejar a mi madre abandonada, digamos, o Claro. dejarle de cuidarla, entonces pedí ser agregado. Pero sí uno observa eso. Aquí hay un poquito de, de esas cuestiones como tan subjetivas y tan raras. Mm. Ahora, Johannes, tú dices pedí ser agregado. Yo creo que muchos de nosotros no pedimos ser determinadas cosas, no pedimos ser numerarios. Nos dijeron que era la vocación que teníamos. Yo ni siquiera cuando entré sabía que existía otra cosa que no fuera ser numerario. Y mira, Johannes, lee lo que te está poniendo ahí Sol, que te está diciendo que mires acá en el Zoom la belleza exnumeraril que hay. Gracias, Sol, por poner esa cota de humor. Buenísimo. Gracias, gracias. Pero Johannes, Elena, ¿cómo estás, Elena? Yo, y bueno, perdona, el Sol, proceso Sol. de salida. Sí, sí, Sol. yo pensé Te iba que a- Johannes, yo pensé que él había sido numerario, entonces decía, los más lindos fuimos, fuimos numerarios. Igual acá había acá no sé si creo que seguía una agregada muy clase muy alta, con muchísima plata y muchísimo apellido, y esa gente que tiene una mansión en no sé dónde, y era investigadora del CONICET, era topísima. Esa era agregada también. Tal vez sería la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero No, bueno. la sé. Elena, te escuchamos. ¿Cómo estás, En la, Elena? en la línea, hola, bien, en la línea de lo que Viste que hoy arrancamos, tratamos de arrancar rápido, como dijo el profe, ¿no? no como la vez anterior. Bueno, yo también, me Ah, muy puse bien. aquí puntual. No, en la línea de Todo lo muy que bien, todo muy mencionó bien. Sol, y para completar con la experiencia de Italia, que siempre es una experiencia muy distinta, veo yo,
de las demás. Yo creo que me puedo casar con todo lo que ha dicho Mediterráneo, con todo lo que ha dicho Federico, que han dicho los demás. Yo lo reconozco en todo y era la mayoría de los casos, pero también había casos como lo que dice Sol ahora. O sea, también creo que había cierta tendencia en no tocar demasiado personas que pertenecían a familias o situaciones que se pudieran revelar, por ejemplo, a que un hijo o una hija se fueran de su casa o a vivir lejos de sus padres o cosas por el estilo. Y yo tengo recuerdo de unas pocas agregadas que pertenecían, por cierto, a un nivel social bastante alto. Tengo recuerdo, perdón, de agregadas que trabajaban, eso en Italia también es muy especial, en Roma el centro Elis, ya para la sección de varones que para la sección femenina. Por supuesto que en la sección de varones había muchísimos agregados que trabajaban en trabajos no internos, sino de obra corporativa, pero también había agregadas que trabajaban y vivían dentro del centro de la administración, que era una administración enorme, la del Tiburtino. Ahora ya no sé cómo será, pero era una organización muy, muy, muy grande. Y eso, después os cuento una cosa un poco así, un poco quizá divertida de cuando estaba en Milán, pero quiero subrayar una cosa que yo creo que nunca tenemos que olvidar cuando hablamos de los criterios en la obra. Que por cierto, aunque siempre había mucho cuidado desde la asesoría regional, la asesoría central, en controlar las actuaciones, pero había unos cambios según el criterio de las personas concretas que trabajaban y que quizá enfatizaban más un aspecto en esa situación que ellos conocían directamente y menos y otros, ¿no? Que ojalá iban a subrayar que no era oportuno que una persona que tenía, qué sé yo, una actuación profesional que podía ser importante, alejarla, y en cambio frente a un numerario o una numeraria que estaban para descubrir lo que decía el fundador, ¿no? La piedra filosofal, no tenían dificultades en tirarte para atrás. Depende también de las personas que un poco presentaban también todo el asunto hacia su relación desde el consejo local a la delegación, a la asesoría, etc. Y lo que quiero contar es que yo cuando estaba en Milán, yo era una numeraria muy, muy ortodoxa, muy así, muy cumplidora, ¿no? Por supuesto, y tenía todos los criterios de la obra. Y había una numeraria encargada del grupo de agregadas, que yo no entendía bien por qué le habían hecho quitar de numeraria, porque a mí me parecía más en la línea de estos que decimos, no especialmente bonita físicamente, un poco así, un poco no muy brillante así. Y yo quizá porque esta pitó en una ciudad donde no había labor de San Miguel y no la podían seguir como agregada. Y esta poco a poco, yo me acuerdo que en la asesoría teníamos un poco este problema, gestionaba todo el grupo de agregadas, la llevaba un poco como una forma de vivir de las numerarias. Les hacía hacer muchas tertulias, mucha vida de familia, muchas reuniones, y esto efectivamente un poco no le quitaban este encargo. Yo no sé por qué, por supuesto, porque si no ya lo diría. Pero por otro lado, ella, yo no sé cómo acabó, pero tenía como esta vanidad, no sé cómo explicarlo, eso en juicio y ya me arrepiento en el momento mismo en que lo dé, porque no sé por sus adentros cómo estaba, pero tenía fuerte esta tendencia a llevarse como si fuera una directora de numerarias, no de agregadas, e intentaban un poco pararla en este sentido. Después ya yo dejé la obra, no sé cómo acabó. Esto nada más. Gracias. Gracias, gracias, Elena. Albert, a vos acá te van a agarrar entre todos y te van a dar una, ¿eh? ¿Cómo que los agregados estaban eran solterones? Vos preparaste, Albert, porque después me parece que entre todos te van a dar, ¿eh? Mediterráneo, te seguimos escuchando. Yo solo quería decir, en la línea de lo que ha comentado Johannes, que los numerarios tenían que ser así, bien parecidos y tal, pero si se ordenaban,
a la sección femenina iban los más feuchos. Los más feuchos, los más mayores, vamos, que nadie tuviera la más mínima intención de dedicarles ni una miradita. Y estos iban a la sección femenina, pero además dicho por el demente ese, que de los 3 primeros eligió al más feo para la sección femenina. Pero dicho así, no eligió a Pedro Castiaro porque era guapete, por lo visto. Eso quería decir. Oye, ¿y cómo es que los Bien, agregados gracias. no son directores? No he visto ningún agregado en la delegación de director. ¿Cómo es eso? Porque la labor de gobierno es para los numerarios. Así de simple. Claro. Por eso termina siendo un gobierno de élite y termina siendo una institución totalmente elitista, ¿no? Es curioso cómo a veces había esta preponderancia de los numerarias, por encima de los otros miembros, socios de la institución, em, porque de golpe se le daban a determinados encargos o determinadas tareas a numerarios para los que no estaban preparados. A mí me pasó puntualmente que estando en una ciudad me pidieron que fuera a dar clase de doctrina social de la iglesia a las agregadas. Cuando me lo pidieron, yo pensé, yo de doctrina social de la iglesia no sé nada, no estoy preparado, o sea, la habré cursado yo, pero la verdad es que tenía que ir a dictarle esta materia a personas que eran muchísimo más grandes que yo, que estaban muchísimo más preparadas. Recuerdo que en ese momento estaba presente una que hoy es decana de la Facultad de Filosofía, a ver, de una provincia muy importante de este país. O sea, era gente hiper preparada. Yo tenía cero preparación. Entonces me dijeron, bueno, acá tenés los apuntes, tenés que preparar. Yo que solo di la primera clase, la de introducción, y después dije, yo no me hagas nada, porque era consciente de que no se le podía faltar el respeto hacia las personas. Y no se trataba de agarrar un apunte e ir y leerlo, porque para eso le repartías el apunte a la gente que se lo leyera en su casa, ¿no? O sea, cómo a veces esos criterios primaban por encima de la preparación, simplemente por el hecho de ser numeraria y no por la preparación personal. Ahora pregunto, ¿era más libre la vida en su trabajo? ¿Era más libre realmente la vida dentro del seno familiar en el que cada uno de los agregados vivía? ¿O terminaba siendo, no sé, una locura que tenían que estar corriendo de un lado para el otro, yendo, viniendo? Le pregunto a los que están participando aquí, porque la verdad que está muy bueno que puedan dar sus propios testimonios. Uno simplemente veía que aparecían de golpe en el centro, pero la verdad que se ignoraba cómo vivían realmente. Yo por lo menos. Johannes, te escuchamos. No, o sea, yo diría que primero había que empezar por, digamos, definir lo que la gente entendía como agregado, ¿verdad? En principio uno le decían que uno vivía, era como el mejor ejemplo de lo que tenía que ser un miembro del Opus Dei, ¿verdad? O sea, un tipo que se santificaba en medio del mundo y en su trabajo profesional, ¿verdad? Pero en realidad la vida de uno como agregado era complicadísima, ¿verdad? Tenías que estar viviendo en dos mundos, el mundo de la residencia, de estar asistiendo a los círculos y a los medios de formación y haciendo el apostolado y todo, que le consumía a uno el 80% del tiempo. Y el 20% restante tenías que irte a la casa, donde llegabas tardísimo en la noche, probablemente, ¿verdad? Porque pasabas todo el día en la calle y tenías que compensar con tu familia, con tus papás, ¿verdad? Y entonces era muy difícil, ¿verdad? Entonces al final de la vida, digamos, en mi caso concreto, mi casa donde vivía mi madre era como una pensión. Uno llegaba ahí solo a dormir. Entonces, era complicado, ¿verdad? Era complicado. Gracias, Johannes. Ahora vamos a volver a escuchar al Mediterráneo, porque acá ponía simplemente el horario de una agregada, era una locura. Pip, locura. Pero quiero leer algo que escribe MXR, que pone que en Guatemala había conocido dos grupos de agregadas, las que se conocían como agregadas, que estaban mejor preparadas y su estado económico no era precario, y el otro grupo muy pequeño de 5 integrantes, nada más, que eran como las NACs,
eran agregadas, pero eran como las numerarias auxiliares. Los medios de formación los recibían en una administración y su convivencia y curso de retiro en el mismo lugar, porque eran empleadas del hogar en casa de supernumerarias o en casas de otras personas. Bien, pero sé que de una que tenía que hacer sus ventas para poder conseguir el mínimo dinero, nunca las mencionaban y tampoco eran agraciadas, a diferencia de las agregadas comunes que eran maestras o más bonitas, pero nunca indígenas, solo mestizas. Todas las indígenas fuimos numerarias auxiliares o supernumerarias, pero nunca numerarias. Perdón por esto. Perdón por esto. Sol, te veo con la mano levantada. Te Sí, escuchamos. perdón, debería pedir el opus por esto. Bueno, pensaba que sí, que la vida de los numerarios era más complicada porque ponele que el numerario lo tuviera todo resuelto, entre comillas, pero no tenías la mirada de la directora y todas tus hermanas 24 horas por día acá en la nuca. Yo creo que yo fui mucho adscrita, yo fui numeraria, pero solamente de 13 años viví 5 años en un centro. Viví primero porque mis padres no querían que yo fuera hasta en ese momento los 21 años, que era la mayoría de edad, y después porque me dieron la dispensa de vida y familia, o sea, más o menos me puedo imaginar, pero bueno, es como algo de un poquito más de libertad, creo que hay. Pero creo que la vida igual de los agregados es tan diversa como la de los numerarios dentro de ellos, porque también cada uno, algunos les han pedido que trabajen en escuelas, otros les han pedido algunas otras cosas, y bueno, supongo que igual tendrían más libertad para seguir su profesión, se supone, pero eso ya no lo sé. Lo dirán ellos. Gracias, Sol. Es interesante la pregunta. ¿Tenían más libertad para poder ejercer su profesión? Piensen que nos pueden aportar mientras Alicia nos comparte su comentario. ¿Cómo estás, Ali? Qué lindo tenerte. Hola a todos, ¿cómo están? En realidad, esto que comentan de Guatemala, yo lo tenía pensado cuando leí el comentario por el tema de hoy, porque a mí me tocó llegar a Guatemala, había empezado, perdón, que tenga Estás silenciada, te autosilenciaste, Alicia. el gato, un gato. Cuando yo llegué a Guatemala, tenía poco tiempo, una residencia universitaria, el centro universitario que tenía 130 estudiantes, y en ese momento las personas que atendían en la administración eran todas agregadas, pero oh sorpresa que fueron agregadas solo durante el tiempo, no, perdón, fueron agregadas, pero luego se vio que las estudiantes de la escuela lo que querían era ser agregadas porque era el modelo que tenían inmediato. Muchas eran indígenas. Entonces, hubo una reingeniería y de repente, en un momento dado, cambiaron todas las agregadas que movían ese monstruo de administración y todas fueron numerarias auxiliares para que las muchachitas tuvieran el modelo correcto, entre comillas, y pitaran de auxiliares. Las agregadas que mencionan ahí, lo que sucedió fue que lógicamente, les habían dicho que tenían vocación y eran mujeres que llevaban sus 15 o 20 años, fácil, 15 años dedicadas a esa administración. Entonces las reubicaron con supernumerarias, pero comprendo que fue una transición para ellas muy compleja y dolorosa, porque era sentirse usadas en el amplio concepto de la palabra y que nunca fueron nada, porque ellas creo que pitaron para trabajar en el centro universitario, pero no porque tuvieran una vocación específica o sea, por eso creo que la vocación de agregados, el Opus Dei, sea, no sé, como a todos, pero aún más los agregados, ha sido algo muy
no sé, muy en entredicho de que eso sea una vocación y no más bien algo que necesitaban ellos en cierto momento y que luego lo desechaban como gracias. Bueno, es una No, manera, gracias a ti, Ali. gracias, es una manera de tener un poder sobre otras personas que tienen otras circunstancias y que no pueden ser numerarios, pero que te interesa tenerlas a tus órdenes. Pero es que es una utilización de la persona brutal, profe. O sea, no sé, es un mentir, pero descarado, con gente de buen corazón que quería hacerlo, no sé, servir a Dios, pero servía a Dios solo en esa administración. O sea, no sé, Perdón, solo una cosa, es que yo creo que es que el Opus Dei, no es que lo crea, el Opus Dei es una empresa de recursos humanos. Utiliza a las personas, supuestamente les va dando una vocación a cada uno según lo que necesite para funcionar, no para que se santifiquen ni nada, sino en función de su propia utilidad y sacarles partido, pero todo lo espiritual, todo eso es un invento. ¿no? Y Nada claro, y más. uno trabajaba afuera, en una oficina de ingeniería, en mi caso, obviamente les interesaba el sueldo. Así todos los agregados de Costa Rica hacíamos así, todos trabajábamos afuera, y todos trabajábamos y entregábamos el sueldo completo, o sea que también les interesa el tema económico, ¿verdad? A mí en lo particular me dejaron siempre ejercer como ingeniero y siempre lo hice, ¿verdad? Y otro agregado por ahí lo pusieron a trabajar en colegios, pero yo creo que también, como dice Alicia, sí hay un tema ahí de manipulación, ¿verdad? Y de interés por dónde colocarlo a uno y recibir el dinero, ¿verdad? Ahora, Johannes, esto de recibir dinero, vos entregabas lo mismo que cada uno en la institución su sueldo, menos las numerarias auxiliares que ni lo veían, pasaba así directo. Em, pero yo tenía que responder de mis propias actividades ahora. Quien era agregado tenía su familia. ¿Cómo hacía para manejarse con todo eso? ¿Cómo hacían Uf, para manejar el eso dinero? era, Si tenías que comprar a tus padres, si tenías que comprar algo para la casa, ¿cómo se manejaba? ¿Cuál era el criterio? Porque debía tenían que tener que hacer como unos equilibrios así maravillosos. ¿Cómo se manejaba? Porque perdón, la veo Mediterráneo que se agarra a la cabeza y la mueve de un lado al otro. Los escuchamos, los y escuchamos. Mediterráneo ya contó una vez una experiencia propia y todo era calculado. O sea, en mi caso había que dar una pensión y esa pensión, me acuerdo que comparado en lo que yo ganaba, era ridículamente pequeña, ¿verdad? Y entonces uno hubiera deseado darle más dinero en este caso a mi madre y a mi hermana pequeña para todo. No puedo ser injusto, o sea, sí yo colaboraba, digamos, con, con dinero y, digamos, y le pagaba parte del estudio universitario a mi hermana y todo, pero todo siempre era como muy tenso, ¿verdad? Era súper tenso, había que estar como justificando todo, ¿verdad? Que si no era mucho, que si era poco, que por qué tanto. Hasta que una vez, inclusive en una confesión, me acuerdo que no sé de dónde salió, pero el cura mm, hizo el comentario, ¿verdad? Acerca como del famoso diezmo, ¿verdad? De lo mínimo que debía uno dejar en las arcas de lo que había que ingresar en la caja de agregados, era al menos el 10% que equivaldría al diezmo, ¿verdad? Me hizo como ese comentario que yo dije, bueno, ¿de dónde viene esto, verdad? De fijo, ¿verdad? Que ya alguien ahí en dirección había dicho, bueno, el Johannes está gastando mucho, por lo que sea, no sé, ¿verdad? Pero todo era calculado. Gracias, Johannes. Elena, te escuchamos. Gracias. Yo voy a decir ahora una cosa que puede ser un poco difícil de escuchar, de aceptar, pero creo que es importante en vista de que esta reunión está grabada y la van a escuchar personas de la obra y personas de fuera.
Estoy leyendo en la chat, me interesa siempre mucho, por supuesto, el comentario del engaño, de la mentira, de utilizar en la obra las personas y las situaciones para su ventaja. Pero como yo escribí muchísimas veces en los años pasados, también en Opus Libros, yo nunca me he imaginado una mesa alrededor de la cual estén sentadas personas malas que programan decir mentiras, engañar, no me sale la palabra per disfrutar, para aprovecharse de las personas y tal. O sea, yo creo que el problema del Opus Dei es que ven todo esto como gloria de Dios, como vocación, como llevar el mundo a Dios, como ser eficaz, porque los hijos de la luz tienen que ser más eficaces de los hijos de las tinieblas. O sea que en muchísimos casos estas actuaciones, cuyo juicio yo comparto totalmente, no estoy disintiendo, pero está vivido por mucha de la gente de dentro pensando, como se dice en latín, no me acuerdo, pero prestar gloria a Dios, actuando en la sociedad y cristianizándola. Para mí queda de fundamental importancia el escrito de Eben Opus Libros de Destinado al Éxito, porque hace entender muy bien la deformación mental y al mismo tiempo la buena fe de mucha gente que dentro de la obra actúa de esta forma. Y nada, y por supuesto que esto no puede quedarse igual mientras que se sube en la escalera de responsabilidades, de dirección y tal. Pero yo creo que el riesgo que podemos correr en este sentido para la gente que nos escucha es que mucha gente de la obra que quizá está en crisis no se reconozca en estos juicios tajantes, tan tajantes que damos, y que efectivamente dentro de sí no lo viva de esta forma y pueda, le puede quedar algo para llegar a tomar conciencia de esta situación. Por eso, no sé, decir el Opus Dei todo es mentira, en el Opus Dei todo es... Yo no sé, cuidado como lo decimos, porque aunque es cierto, visto desde fuera el Opus Dei con su distancia crítica, también nosotros sabemos de la obra mucho más de lo que saben la media de las personas de dentro. O sea, uno saliendo llega a conocer circunstancias, hechos, situaciones mucho más variadas de lo que tú sabes cuando estás dentro y solo te fías de lo que te cuentan y que te dicen. Tenemos que jugar con atención en este equilibrio. Repito, no por renegar que no sean acertados estas evaluaciones más que juicios, pero entendiendo también que pueden ser vividos por gente de dentro de una forma bastante distinta de la que percibimos ahora nosotros, a distancia de años, de experiencia, de tiempo y de experiencias entrecambiadas entre nosotros. Muchas Gracias. gracias, Elena, muchas gracias por estas reflexiones. Mediterráneo, te seguimos escuchando. Yo creo que Elena tiene razón. No había una mesa redonda alrededor de la cual se sentara la gente y dijera, vamos a putear al personal. No, eso no existía y no creo que exista ahora. También nosotros estamos hablando de una época que ya ha pasado, donde el dinero era fundamental. Ahora el dinero se lo administra cada uno. Ahora una agregada dispone de su sueldo. En mis tiempos no. Y lo que decía Johannes, te daban una pensión para tu casa, pero nadie se había preocupado de averiguar qué necesidades había en tu casa. Era una pensión que venía decidida por la delegación. Se acabó. Si tus padres necesitaban más, pues ten paciencia. Lo primero es tu familia del Opus Dei. Y entonces ya te salían con que si estuvieras casada, bueno, las 2000 cosas que yo he comentado siempre. Era un afán de recaudar dinero. Pero es que, dándole otra vez la razón a Elena, ese afán de recaudar dinero se pensaba que era para la gloria de Dios, para poder hacer más la obra de Dios. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? No tiene que ver nada. No tiene que ver absolutamente nada.
Por Pero eso te eso digo era lo lo de que se Hebe, pensaba. por eso te digo lo de Hebe, es el error del narcisismo, del éxito, creo que es un poco protestante, lo del éxito como señal de ser elegido por Dios. Yo no digo que sea acertado esto, es por supuesto un error muy fuerte, Es pero creo protestante total. es exactamente, hay que ir a la raíz, porque si no la gente, picábamos a los 14 y medios, crecimos ahí dentro, la formación doctrinal la recibimos por el Opus. Yo he tardado decenios para darme cuenta de estas cosas, y no soy totalmente tonta al menos, pero he tardado mucho rato para darme cuenta. Cuando tú pitas a los 14 y medio, a los 15 y solo vives en este ambiente, no te dan los instrumentos para razonar. Después hay personas más listas y otra más tonta como, más lentas, más que tonta como yo, que he tardado mucho. Ok, Gracias, Elena. Yo creo que también se demora mucho en aceptar ciertas cosas porque uno no termina de creérselo, uno no termina de creer que ha estado en una institución que procedía de esa manera. Yo creo que tratamos de protegernos hasta que llega un momento donde uno Bueno, eso que dice Elena es normal, porque a veces los niños creen que el, dice, bueno, lo único que el- nos libera es la verdad. Antes he tenido vocación, a lo pude, era la persona, no era toda la familia. Los padres de uno no habían pedido la admisión. ¿Por qué tenían que perjudicarse con algo que se podían beneficiar, que era la colaboración de cada uno de sus hijos? Y porque el hijo estaba en la institución, lo pude, privaba a esas personas que no tenían vocación de cosas que les correspondían. O sea, terminaba siendo injusto con personas que ni siquiera formaban parte de la institución, ¿no? Agustina, sí, te Bueno, escuchamos. sí, ahora ya. Estoy de acuerdo con Elena, bueno, en general y con todo el mundo, que sabemos que las personas de la obra, estando dentro, y nosotros estando dentro, no hemos hecho el mal a propósito. Pero, ¿de dónde venía que justificábamos o nos creíamos que lo que hacíamos, por ejemplo, el afán por el proselitismo, era lo que era la voluntad de Dios? Todo eso venía por la formación que habíamos recibido. O sea, hacíamos cosas que no estaban bien pensando que era para la gloria de Dios porque nos habían formado, nos habían, lo que se llama la formación para que hiciéramos eso. O sea, mm, de las cosas que han podido doler a tantas personas por culpa nuestra, ¿eso quién se lo enseñó? ¿O quién le hizo saber que eso estaba bien? La formación de la obra, el espíritu de la obra. Por lo tanto, evidentemente nadie hace mal a propósito. Lo que pasa es que la institución, desde el principio, su doctrina, su carisma, todo ese rollo, es el que te hace ver que lo que haces que está mal, está bien. Y lo justificas y piensas que estás haciendo muy bien. Pero te lo ha enseñado la obra. Estás viviendo el espíritu de la obra, que es nefasto. mira, no te justifica y crees que estás haciendo bien. Y este testimonio que ha salido hoy en Opus Libros de una persona que ponía micrófonos en Villatevere detrás de las fotos, en la salita de estar, porque él estaba encargado de la electrónica, pues no se arrepiente. No ha sido capaz, después de haberse ido de la obra y hacer un testimonio de 79 páginas, de decir, yo lo hice mal. Hizo bastantes otras cosas mal, pero en todo su testimonio no hay arrepentimiento de lo que hizo. Viene a hablar de que el Espíritu Santo y todo eso, pero en fin, la base de todo es reconocer que uno ahí ha hecho mal o estaba en una institución que le indujo a hacer el mal. Claro, yo no llegué a poner micrófonos detrás de fotos en Villatevere, pero este lo hizo, ¿no? La cuestión no es lo que haces, sino arrepentirte de lo que has colaborado o de que has sido ingenuo o que has sido atrapado o que te dejaste atrapar. O sea, todo el mundo tiene algo de que arrepentirse en el Opus Dei, de haber hecho cosas en el Opus Dei, yo también.
Bueno, Elena, No, ¿tienes solo algo? añadir que lo que yo comentaba no estaba tanto en plan de para nosotros que ya hemos elaborado todo esto y conocemos la situación, y para quien no se escucha en este momento, especialmente desde dentro de la obra, que puede no reconocerse en esta descripción de gente mentirosa, interesada al dinero, manipuladora y tal, porque ¿por qué no tienen la situación de poderse reconocer? Los demás, yo creo que muchos hemos pedido perdón por lo que hemos hecho, sabemos estos mecanismos y tal. Era más orientada al público que puede escuchar este vídeo. Solo esto. Bueno, pero la gente, mira, tócales el honor, tócales el dinero, tócales el prestigio y ya veremos si son tan buenos. Esto te lo va a decir, eso es una prueba de fuego. En Cada principio todo el mundo es bueno, pero empieza por ahí, ¿no? Bueno, ¿quién más testimonios? Johannes. Profe, No, una nada cosa más antes que... de darle la palabra, Ujú, una sola cosita, Johannes. Profe, vos mencionabas la acción del Espíritu Santo en la obra, hace un ratito. Yo creo que en la ¿Dónde? obra se le da muy poco espacio al Espíritu Santo. Ahí hay pura norma, ahí hay pura regla, ahí hay cumplimiento de cosas establecidas. Eso tiene que ver, eh, como a Bueno, alguien le gusta mucho reconocer, está como más vinculado bueno, ya me va a salir la expresión que ahora no me sale, me lo van a recordar allá porque esto es cosa mía, eso lo del Espíritu Santo, como no me lo explicaban ahí dentro, pues es cosa mía porque yo pensé, bueno, hay tres, hay tres seres, tres dioses en un solo Dios, ¿no? Es igual que los salmos, la obra solo te enseña el Salmo 2 y yo pensé, bueno, es que aquí hay 150 salmos, ¿esto qué es? Que el único que está el Espíritu Santo es en el Salmo 2. Me puse a leer los demás salmos por mi cuenta, porque del Salmo 2 los martes, al cabo de año y medio, estaba cansado de siempre lo mm, mismo. Ay, sí. No, yo lo que perdón, dime. Yo lo Sí, que sí, me refería es a que hay mucho pelagianismo, hay semipelagianismo ahí hay más seguir normas, rutinas, lo que hay que hacer, las 15 normas, si me cumplís las normas, lo prometo al cielo. Hay poco lugar para el espíritu, hay poco lugar para el espíritu, porque el bueno, espíritu necesita libertad, necesita que la persona pueda tener de alguna manera la capacidad de saber escuchar a alguien que no es solo la autoridad que tiene arriba, la directora de turno. Perdón, Johannes, te no, 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 interrumpí y después lo escuchamos a Fede, ¿sí? nada más, o sea, en realidad sí, Elena tiene toda la razón, o sea, cuando estábamos allá adentro todos éramos excelentes personas y estábamos convencidas de todo. Lo que pasa es que efectivamente todo está escrito allá adentro. Entonces debe haber un escrito donde dice que para ser agregado tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Y quién decidió que, por ejemplo, una indígena no puede ser numeraria? ¿Quién decidió eso? ¿Y quién se atribuye esa potestad de no dejar abierta la posibilidad de que una persona, aunque venga de una situación bastante limitada, no pueda llegar a ser una persona tan exitosa como uno que puede tener las características de un numerario o una numeraria? Pero alguien escribió en algún papel, en algún lugar, tiene que haber ahí unos criterios que los que están ahí adentro, desgraciadamente, lo ven como si fuera santa palabra, ¿verdad? Y entonces ahí es en donde, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, verdad? ¿Hablo bien o hablo mal de esta situación? Elena dice que los de adentro se pueden sentir como no identificados con eso que estamos discutiendo nosotros, pero es que hay que decírselos, ¿verdad? Para que vean a ver cómo hacen para cambiar esas cosas, ¿verdad? Esa es la tristeza de todo esto. Pero hay unos documentos que son la guía, que los escribió no sé quién, si fue el fundador o quién, pero lo siguen al pie de la letra. Eso es lo que quería decir. Gracias, Johannes. Ahora vamos a Fede. No, el profe decía recién que si les tocas el dinero o el honor, vamos a ver si son buenos. Yo creo que está totalmente demostrado que cuando le tocas el dinero o el honor, no lo son. No creo que Agustina ha vivido situaciones
que hablan de gente, no digo que lo sean todos, yo la mayoría de gente que conocí era buenísima, pero decir gente que actúa mal sabiendo que actúa mal. Aquí en Argentina hubo un hecho muy puntual, que es que en un momento lo de las 43 numerarias auxiliares apareció en un programa de televisión muy importante y esa misma noche, porque era un programa que se emitía hasta las 12 de la noche, llamaron a varios centros pidiendo que quemaran documentación. Eso ninguna persona de bien lo hace, al contrario, dice, no, yo quiero mostrar que las cosas están bien hechas, ¿no? O sea que para mí no es que sí le tocan, no es no es una hipótesis, es donde le tocan el honor o el dinero, no actúan como personas de bien, insisto, no todos y algunos actuarán. El pobre que quemó las cosas en el centro lo habrá hecho por obediencia debida o por lo que fuera, pero el que dio la orden claramente sabía que estaba diciendo algo que estaba mal. Claro, Gracias, Federico. Gracias, gracias, gracias. Agustina. ¿Cuántas cosas se van sabiendo, ¿no? No hay nada que permanezca finalmente oculto, o sea que todo se termina sabiendo. Agustina, te escuchamos. Solo un apunte para lo que decía Johannes, de que en algún sitio tiene que estar escrito lo que tienen que hacer o cómo hay que elegir a los agregados, ¿no? Y yo puedo decir que no, que lo que está escrito es cómo tienen que ser los numerarios y las numerarias. Bueno, los numerarios, todo va en masculino, o sea, pero se supone que las numerarias también. Entonces, todo lo que no cumpla esos requisitos, ¿eh? Entonces ya serán o agregados o auxiliares. ¿Entendéis? O sea, no dicen las cualidades de un agregado o las virtudes que tiene, no, es las virtudes, el tono humano, el, cómo si estudia, si no estudia, si ese tipo de cosas está solamente escrito para los numerarios y numerarias. Y ahí quien no cumpla eso por desecharlo de alguna manera y rebajarlo, entonces ya se entiende que esta persona que no tiene estos requisitos para ser numerario o numeraria, entonces será agregado o agregada. Y con otras determinadas circunstancias sociales y familiares, entonces ya tienen que ser sirvientas. O sea, no pueden ser otro tipo mm, de situación de vida, de vocación, en las que puedan salir adelante en la vida, aunque no fueran de la obra, ¿no? Y bueno, si tenéis medio de leer documentos internos que, bueno, están en internet, se pueden buscar y se encuentran, veréis qué es eso. O sea, lo que está claro es cómo tiene que ser la élite y los demás para abajo y en otra situación. Nada más. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, que Exacto, eras numerario, numeraria, o si no, eras del resto del mundo. O sea, exacto. daba igual. Sí, 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 no, si leéis, por ejemplo, las experiencias de los consejos locales, sobre las charlas fraternas, todo esto, ¿sabes? Ahí no dice cómo hay que hacer la charla con un agregado o una agregada, ni con un auxiliar, ahí nos dice qué es lo que hay que preguntarle, ni en qué problemas o situaciones ponerse, no sé. O sea, no. Digamos que en el espíritu de la obra es solamente cuenta el que las personas aspiren o hacerles que aspiren. Bueno, es una tontería lo que aspiren, porque realmente te dan la vocación y ellos eligen si eres numerario o no, o lo que quieran que sea, pero que está muy delimitado, sabiendo qué es lo máximo que puede ser dentro de la obra, que es numerario o numerario. Todo lo demás, los que no cumplan esos requisitos, esas condiciones, esas virtudes, el famoso tono humano, tal cual, pues habrá que ponerlos en otra categoría. Ya. Bueno, aquí Mediterráneo lo aclara y pone, gracias por traernos esta cita, que pones, pero lo pone, lo salen en camino, el Estado Mayor y la tropa, y no sé cuántas andeses más. O sea, es impresionante cómo uno
ahora puede resignificar muchos de esos escritos, porque en realidad nos dice, sí, pero él lo había pensado así, o sea, esto no es una mala interpretación, esto fue pensado explícitamente de esta manera. Albert, ¿cómo te va? Te vamos a escuchar. Prometemos que no te vamos a hacer nada por decir que eran solterones los agregados. ¿Cómo estás, Albert? Gracias, Grace. Mira, yo solo quiero comentar de que, y no es por achicar a los que estamos presentes, pero no sabemos quién va a oír eso, y hay que decir las cosas con puntos y comas. El pelagianismo es una herejía, porque hay gente que puede que no lo sepa y no se tome el trabajo de buscarlo, ¿ya? Entonces, también mencioné en el chat que este es un sistema clasista y racista. Por ejemplo, yo en el Perú soy blancón. No soy blanco, soy blancón, ¿no? Entonces, en España, en Estados Unidos, donde soy, no soy blanco tampoco. Soy manchadito, o sea, un poquito oscurito, entonces ya soy de segunda categoría. Y en el Perú sí me hubiesen considerado como candidato, es más, fui candidato para ser numerario, pero en España probablemente de segunda categoría agregado. Pero esas cosas, o sea, no sé cómo explicarme, es como lo que está detrás, es lo que está detrás de todo lo que estamos hablando. Y eso también hay que hablarlo. Sí, gracias, Albert. El tema este de volver a analizar y traer sobre la mesa el porqué de esta visión del pelagianismo y la obra ya se va a volver a tratar, se va a volver a tratar como una cosa más específica para poder también introducirla y desarrollarla con más claridad. Pero es muy curioso, porque esto que dice que vos sos medio blanco, depende de dónde estés, y la referencia, la verdad es que me hizo recordar a Meghan Markle, que se peleó con la corona porque le estaban midiendo a ver de qué color iba a ser la piel de su hijo. O sea, hoy es impensable eso, hoy es discriminación pura, y sin embargo, por ahí estos eran los criterios que regían en ese momento, ¿no? Como si la persona dependiera de eso, y no las circunstancias de donde había nacido. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Pero Pero bueno. esto de que hay una casta superior, esto parece estar bastante imbuido en la mentalidad del fundador. Él, hay un libro no escrito del fundador que es El valor divino de lo humano. El autor oficial es Jesús Urteaga, pero Jesús Urteaga ya dice en el prólogo que todo es del fundador, que todo. Entonces, ese es un libro de jerarquía tras jerarquía y de que eres el más importante y el soldado más importante de Cristo y de todo, ¿no? O sea, es un libro jerárquico completamente, elitista, altruista. En fin, yo no recomiendo que a nadie lo lea, pero en su época era de lectura obligatoria en retiros, cuando ibas en el coche y tenías que hacer la lectura y de lectura espiritual, ¿no? Yo lo guardo porque para mí será un testimonio del envenenamiento mental que había en los inicios de la obra. Es el valor divino de lo humano, de Jesús Urteaga. Y te espantas cuando lo lees, ¿eh? De verdad, te espantas. A ver, tenemos a Pero, Albert. Dime. profe, perdón, vos decías que ese libro figuraba, escrito por Jesús Urteaga, pero él estaba escrito por el fundador, o sea, el fundador escribía todo. Sí, porque el autor dice que realmente todo lo ha tomado del fundador. Y yo lo he interpretado como que el fundador, a través de este autor y a través de este autor y a través del libro, pone cosas que él no puede decir directamente en sus cartas. O sea, es como un desahogo de cosas que él quiere decir, pero en una carta oficial de fundador del Opus Dei no lo puede poner. Entonces se coge un lacayo y este lacayo le hace el libro y ya está, y así es. Eso es mi interpretación, claro. Aparte que el libro Bueno, tiene citas de él, pero el formato, el estilo, todo lo atribuye el autor al fundador, todo. O es sea, interesante porque así hay como cosas. Agustina decía, Sí, perdón, sí, así como Agustina decía que el libro de Meditaciones también se decía que era todo escrito por el fundador, o sea, el fundador escribió
Bueno, dejémoslo ahí. Mediterráneo, te escuchamos porque no sabemos si Albert tiene nuevamente levantado la mano o se olvidó de Sí, bajarla. yo quería hablar sobre lo que ha dicho el Sí, profe, y es que, un ratito nada más, que la obra eh, tenía mucho de eso, o sea, no es mentira que tener un título nobiliario, lo que sea, ayuda mucho en la vida, sí, pero es una negación a la meritocracia. Por lo tanto, quien se aferre a eso es un pobre diablo que no tiene confianza en sí mismo, ¿no? Porque si voy a depender del título, de que yo soy hijo de papá, mi papá es tal cosa, así no es, ¿no? En la vida. Entonces, es un sistema, hasta podría decirse, anticuado. gracias, Albert. Gracias, Gracias. Albert. Sí, estoy de acuerdo. Mediterráneo. Mediterráneo, sí. Mediterráneo. A ver, varias cosas. Lo que dice Albert es un sistema anticuado. Es el sistema que el demente ese vivió, conoció, le gustó y exportó. Y ya está. Y esto es así. Otra cosa, a mí me ha hecho daño el comentario del chat de que una indígena nunca podía ser numerario. Eso es racismo de estado puro y eso es la peor de las colonizaciones. Pero lo más triste es que a fecha de hoy, después de la reorganización de regiones en Asia, que no sé cómo han quedado, ni me importa, ni las he entendido, ni me da igual, se envió a gente de España mayor estoy hablando 75 y 79 y 80, a ser directoras de esas regiones, que se sigue colonizando, que seguimos en ello, que no hemos aprendido, que en lugar de decirle a la numeraria de Hong Kong de turno, oye, mira, ¿vas a dirigir esto? No, no, se le dice a Carmen López, que me lo estoy inventando, vete a Hong Kong a ver qué pasa. Y no estamos hablando de gente joven porque ya no la hay, estamos hablando de gente mayor y no estamos hablando del año 40, estamos hablando de hace 2 días, de la reestructuración, cuando las últimas reestructuraciones. Eso hace daño. Que un blancón, como dice Albert, pues no pudiera ser numerario, tuviera que ser agregado solo por el color de piel. Mira, esto como Fray Martín de Porres, ¿no? Que por ser hijo extramatrimonial, pues solo pudo ser fraile lego. No hemos aprendido nada, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada. Gracias, eso es lo que quería decir. Gracias a ti, Mediterráneo. Acá Sol pone que en Brasil los de la asesoría no podían ser brasileños. Orden de Escribá cuando viajó. Sin palabras, ¿no? La verdad que son cosas impensables. Eh, bien, bien. Eh, yo lo que me gustaría preguntarles también es, en esta cosa cotidiana, en la vida de cada día, perdón la repetición, ¿cómo veían, cuál era el vínculo que tenían con quienes eran numerarios, con quienes eran numerarias? Obviamente dependerían los directores, pero ¿cómo era ese vínculo? ¿Se mostraba como una relación simétrica o era algo asimétrico, donde había como una dependencia, donde no se vivía eso, teniendo la misma vocación? ¿O se enmudecieron o no? ¿O pregunto Yo algo Es sí, que lo de los demasiado obvio? yo agregados era siempre, muy raro, Grace. Lo de los agregados era muy Es que raro. me parece que está bueno que lo puedan decir, porque uno no tenía esa perspectiva, no sé si habiendo sido numeral, no tenía esta yo, perspectiva. yo Y siempre, yo siempre pongo de ejemplo que en Costa Rica, en la residencia de estudiantes, que era la más grande, ahí había una zona de invitados, así se llamaba. La zona de invitados era supuestamente donde si iba a llegar el padre, pues ahí se iba a hospedar. El asunto es que estaba separada
de la residencia. Entonces, cuando habían las famosas fiestas y todo eso, de la puertita de invitados, a la hora cercana al almuerzo, salían los numerarios, muy contentos, muy felices con su saco y su corbata, y probablemente con algún olor a alguna bebida espirituosa. Y afuera estábamos los residentes, no eran de la hora, y muy probablemente estábamos los agregados. O sea, a nosotros en realidad los aperitivos no éramos invitados. Entonces, ese detalle, que yo sé que es un detalle tal vez superficial, pero sí demuestra eso, ¿verdad? O sea, los numerarios tenían sus actividades de vida de familia, pero los agregados estábamos ahí, como agregados, como anexos, ¿verdad? Y entonces eso, pues, es una muestra más de esa diferencia entre lo que eran los numerarios y los agregados, ¿verdad? Hay un aspecto del espíritu del Opus Dei que afecta directamente a los agregados. El saberse elegido por Dios, junto al ascetismo y al voluntarismo para hacer las cosas, hacen que las personas se sientan superiores. Si a esto se le añade el hecho de ser personas con cualidades, entonces es fácil caer en manifestaciones externas de arrogancia y superioridad. Así se empieza a tratar con condescendencia a los demás. Por ejemplo, estamos mejor formados, sabemos más que los sacerdotes diocesanos, somos más capaces, los demás no nos entienden porque necesitarían más vida interior, etc. La relación entre numerario y agregado se ve envuelta, como no podía ser de otra manera, de este ambiente que lo impregna todo. Provoca sentido de inferioridad en los agregados, y coarta las posibilidades de desarrollo personal. Muchas gracias. Ahora me respondió la pregunta, ¿no? Gracias. Sí, es verdad lo que pone Federico, que el simple hecho de llamarse agregado, si bien al principio era Oblatos el nombre, ¿verdad? Pero el hecho de llamarse agregado suena totalmente despectivo. O sea, el que se agrega no forma parte originalmente, es un agregado, por más que exista en otros órdenes de la vida, los agregados culturales, militares, ¿no? Pero se agregó, o sea, se sumó, no era alguien que estaba pensado originalmente, ¿no? Seguramente Santiago va a poner algún comentario, va a poner, no, porque originalmente los oblatos era tomado un nombre de, gracias Santiago, sé que lo vas a hacer en cualquier momento, pero No, es verdad, coincido Grace, con Federico que perdón, no, sí. solo un segundo por lo de los nombres. Imaginad el nombre primero de las auxiliares, que eran sirvientas. O sea, no, ahí no andaban con paños calientes, o sea, directamente ya se les calificaba con ese nombre, sirvientas, ¿no? Y luego que pasó a ser numerarias auxiliares, ¿auxiliares de qué? De las Para una vez que el numerarias. demente ese dijo la verdad, que eran sirvientas, para una vez que dijo la verdad, Pero después luego, va y lo cambia. luego quiso disimular, ¿no? Era muy evidente. O sea, la calificación, la clasificación, digamos, ¿no? De las personas. Sí, pero es curioso e interesante porque en realidad el centro, la estrellita del universo eran los numerarios y las otras eran auxiliares para servir y las otras se habían agregado porque, bueno, aparecieron, ¿no? Eh, pero esto que suena así, dicho de una manera, lo digo con todo respeto, me parece que muestra esa, esa centralidad y ese sistema de castas, vuelvo a insistir, ¿no? Donde no había una vocación única, siempre se decía que todos teníamos un único puchero y que la vocación era única y demás, pero en realidad era una manera muy clara de faltar a la verdad, ¿verdad? Aunque lo repita 2 veces, era así. ¿Tenemos algún comentario aquí? Sí, acá estoy leyendo que Federico nos estás haciendo toda una explicación. ¿Querés comentarlo en voz alta? Si no lo tengo que ver, te escuchamos. No, gracias, bueno, nos, está muy bien, está muy bien, pero suena eso. Es verdad, acá dice arrimado, alguien que se une, ¿no? Persona que ocupa una casa, una propiedad ajena. Bien. Yo tengo una nueva definición para otra categoría de gente del Opus Dei. Si me queréis escuchar 2 minutos, Sí, claro, profe. pues la definición es los privilegiados. Los privilegiados somos todos los que nos hemos ido. Estos somos los privilegiados. Los triunfantes, esos otros, somos los que nos hemos ido, ¿no? Y esto hay que creérselo en serio, porque vamos a ver,
de lo que hemos salido a lo que nos hemos convertido, los recursos interiores que hemos sacado por dentro para llevar una vida normal, para superar estas ideas que nos metían de que la iglesia va mal, sin poder acudir a la iglesia porque salíamos de ahí pensando que la iglesia va mal o que el demonio está muy metido dentro de la iglesia, con empastillamientos. O sea, entonces, es un privilegio estar aquí. Para mí es un privilegio estar en este chat con los 35 que hay. Me parece que hay 5, no lo sé. Ahora, yo me siento privilegiado, ¿sabes? No me siento, es que me siento al revés. Hay que sentirse privilegiado de estar aquí. Ya está. Es la nueva categoría que yo le meto al Opus Dei. Los numerarios, los agregados, numerarias, auxiliares y luego los privilegiados, los que nos fuimos. Sí, a ver, Federico. Ah, no, no. Pues, Era aplauso, no mano levantada. ay, bueno, gracias. Gracias, gracias. Sí, porque mira, hay privilegios o triunfos que vienen por hacer un inciso, en este domingo en Madrid, pues había el triunfalismo de un equipo que ha ganado una Copa de Europa y todos los jugadores, y esos son triunfadores, ¿no? Son triunfadores porque tienen un don natural para jugar al fútbol, tienen unos ejercicios, unos gimnasios, unos medios y han sabido coger la onda jugando al fútbol, ¿vale? Estos son unos triunfadores, pero somos mucho más triunfadores nosotros, pero muchísimo más, y sin punto de comparación con un jugador profesional que sea un triunfador porque ha ganado una copa. Esto, mirarlo bien, y si uno no se lo cree, repase su escala de valores, así de claro. O sea que la nueva categoría es triunfadores. Bueno, es una reflexión del Bueno, profe. profe, lo vamos a registrar, lo vamos a patentar. Y ahora que están pidiendo sugerencias para los 100 años, podemos mandarle esto por escrito, es decir, aquellos que se han ido somos triunfadores. Hombre, Grace Porque es bueno, una persona que te condenan al infierno y que te dicen que eres un Judas y tú remontas esto. ¿Tú no crees que eres un triunfador? Es que no es broma, ¿eh? Que te digan que te vas al infierno. Vamos a ver. Y sobre todo cuando te lo dicen de joven y bueno, tienes que superar esto, no es ninguna broma, ¿vale? Si lo superas, eres un triunfador. Bueno, triunfadores y resilientes, porque nos hemos reconstruido y porque hemos aprendido a valorarnos nuevamente después de haber sido de alguna manera boicoteados, después de haber dudado de nuestras posibilidades. Creo que de alguna manera nos hemos puesto en pie con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, y es también lo que queremos hacer en este espacio, ¿no? Ser una voz, ser un espacio de aliento para que todas aquellas personas que la vean sepan que se puede seguir adelante, que se puede seguir una vida hermosa, plena, brillante, sin esos temores, sin esos preanuncios siniestros y horribles de lo que iba a pasar cuando uno se fuera. muy bien dicho. Albert, Yo te quería añadir con escuchamos. lo que acabas de decir tú, Grace, y el profe, es que no solamente es lo que te dicen, y hablo en general, sino de dónde, de qué posición te lo dicen. Te lo dicen como que con una autoridad que no tienen, que nadie se las ha dado, y entonces te da a pensar, o sea, te hace pensar de que uno es el equivocado, que no cabe la posibilidad de que exista otra alternativa, que sea mentira lo que te están diciendo. Y eso es lo que es terrible, diría yo. Eso era todo, Bien, gracias. gracias, Albert, gracias. Bueno, pero así como hemos tenido nosotros tal vez una imagen distorsionada de nosotros mismos, porque nunca sabíamos cuáles eran realmente nuestros valores, o sea, teníamos en claro todo lo que teníamos que mejorar, todo lo que era nuestro punto de lucha, cuáles iban a ser todas las cosas que eran nuestra debilidad y teníamos que esforzarnos, pero poco sabíamos de aquellas cosas maravillosas que hacíamos y en las que teníamos fortalezas, porque no se trataba de que nos lo creyéramos demasiado. O sea, si eso hacían con nosotros, también eso mismo han hecho con la imagen de Dios, ¿no? O sea, nos han
Nos han robado una imagen de Dios, nos han tergiversado esa imagen de Dios. Por eso yo creo que hay muchas personas que cuando se van de la obra quieren dejar todo tipo de práctica religiosa, porque, porque esa imagen distorsionada que se ha visto dentro de la institución, uno dicen, pues yo ahí no quiero estar, yo con esa persona no quiero estar, pero esa no es la imagen real, sino que es una imagen construida y prefabricada, ¿no? Por eso yo creo que uno de los aspectos más interesantes y que más va a tener que dar cuenta la institución es de por qué le ha robado muchas veces a Dios a la gente. Pero bueno, es mi opinión. Em, Acá José también dice sanar mucho, no hay milagros ni varitas mágicas, hay hay mucho trabajo personal y hay mucho también abandono y confianza y la esperanza de saber que se puede hacer, ¿no? Que se puede hacer. Ya bastante tuvimos ejemplos de todo lo que no podíamos hacer, de todo lo que no sabíamos, de que no éramos capaces. Y bueno, y la vida nos ha demostrado lo contrario. Si no, no estaríamos acá. Cuando uno mira esa pantalla y ve las caras, y ve la gente sonriendo y ve la gente participando y compartiendo lo que ha vivido, me parece el mejor ejemplo de cómo cuando se intenta se puede salir adelante y hay una vida más plena y más feliz. Claro, Bueno, además, ¿cómo seguimos, aquí profe? todo es improvisado, entonces no tenemos ensayo previo de lo que vamos a decir aquí, ¿eh? Entonces todo sale muy espontáneo y cada cual habla conforme le van ocurriendo las cosas. Lo que tenemos en el guión que hemos preparado previamente, pues es hablar, bueno, Agustina, espera, vamos a darte la palabra, a ver si quieres, y también Mediterráneo, porque dime, Agustina, Sí, dime. bueno, solamente hacer un poco de hincapié en el tema de, bueno, lo que te has dicho de que se pierde la fe y tal, después muchas veces mucha gente, ¿no? Por la idea de Dios se ha aprendido, hemos visto que el Opus Dei representan. Y entonces, bueno, recordar y que muchas, o sea, las personas que se hayan ido de la obra o estén dentro, sí, piensen que el no irse o el haberse ido es haber dado la espalda a Dios, que reflexionen, piensen, lo lleven a la oración, que hagan lo que les parezca mejor, y que eh, la obra no es una revelación de Dios, no es no es una hazaña, o sea, una obra espiritual que Dios ha querido, no es no tiene, la obra es una asociación de personas y todo lo que se inventó el fundador para hacer ese vínculo, hacernos creer que eso es que venía directamente de Dios y quien se iba de la obra no era fiel y al no ser fiel era infiel, con lo cual te decía que la infidelidad eh, irse de la obra era más o menos, era romper la unión con Dios, ¿no? Entonces, o sea, que desmontando esa teoría tan perversa, te das cuenta de que Dios, la obra, todo eso no tiene por qué infundir y hacernoslo creer. Una vez que, por supuesto, nos hemos ido, más todavía, pero o sea, es como darle vueltas a eso. La gente que tiene miedo, la gente que piensa que ha hecho mal, la gente que todavía cree que, bueno, que no hay que hablar de la obra, no hay que criticarla, todo eso, porque en el fondo algo tiene que ver con Dios, con la iglesia. No es cierto. Bueno, solo quería recordar esto desde mi punto de Sí. vista y creo que es muy importante. Agustina, Muy quiero importante. agregar algo que vos comentaste en el programa, en el Zoom pasado, y que a mí me interesó mucho. Yo tomé nota y la voy a leer porque me parece que completa esta idea y me pareció tan clarificadora. Vos ponías, la gente deja de creer porque la idea de Dios que transmiten es tan terrible que no vale la pena seguir viviendo en medio de esa fe. Me pareció brillante. Ahora, es muy fuerte que una institución a la que uno entra queriendo de alguna manera, bueno, servir a Dios, porque uno se apuntó a esa institución porque pensaba que seguía a Dios, no nos apuntamos a los scouts, a la sociedad de fomento, no nos asociamos al Rotary, nos asociamos a una institución que de alguna manera nos llevaba a Dios. Pero vuelvo a insistir que transmitía esa imagen tan terrible que no vale la pena
seguir viviendo en medio de esa fe. Gracias, Agustina. Gracias. Mediterráneo. Yo quería decir que de ese haber alejado a las personas de Dios, ese haber hecho que las personas identifiquen a Dios con toda la porquería que vivimos, yo creo que de eso Dios va a pedir cuentas. Va a pedir muchas más cuentas de las que nos imaginamos. Ya ahí entramos, evidentemente, en lo que cada uno crea o deje de creer, pero es muy grave alejar a las personas de Dios y alejarlas por el ejemplo, porque lo que vivimos ahí nos dejó con ganas de decir, oye, mira, para mí ya basta, gracias. O sea, ya lo he visto, no lo quiero, gracias. Lo que decía Agustina, ¿no? Que se han alejado porque el Dios que pintan, el Dios castigador, lo de confesarse cada semana, de haber retrasado el ángelus, de haberte distraído en las preces. No se predica el Dios del amor, se predica el Dios del castigo, el Dios vengativo, el Dios eternamente enfadado, el Dios al que jamás se puede complacer. De esa idea de Dios, Dios pedirá cuentas. Eso es lo que quería decir. Gracias, gracias Mediterráneo, chapó por eso. Bueno, acá en el chat, Yankee Darrell pone, hay dos cosas que cuando las descubrí me pregunté por qué no las enseñaban en la obra, la teología del cuerpo de Juan Pablo II y la divina de misericordia. De la divina misericordia no se habla, al contrario, lo que se habla es de la cosa terrible, ¿no? Se olvidaron como un capítulo súper importante, súper importante. Albert, como decía Gracias, Federico, hay en tu mano levantada y una mano blanquita, decía Federico, gracias, Grace. mientras se ríe. Sí, Quería seguir lo que dijo Mediterráneo y es que a mí me frustra mucho porque, aunque tiene toda la razón Mediterráneo, yo diría, pero si lo que acaba de decir nos podemos dar nosotros cuenta de que es lo correcto, ¿por qué tenemos que esperar a que Dios, o sea, que se mueran para que tengan su juicio? No, la iglesia tiene que responder. Mira, con todas las cosas que se han mencionado que está haciendo mal el Opus Dei, por las que debería ser disuelto, esta, alejar a las personas de Dios, debería ser la número 1 para descalificarlo, para sacarlo totalmente. ¿No les parece? Si es lo contrario de lo que son las organizaciones religiosas. Eso es todo lo que quería decir. gracias, Albert. Bueno, pero lo que pasa es que eso tiene que ver con lo que es, a ver, lo que era dentro de la institución, saber tener un buen espíritu, ¿no? Que era el poder seguir esos lineamientos, todo eso que estaba establecido, que estaba escrito. Y si no lo tenías, tenías como eso, tenías mal espíritu, el que cuestionaba, el que criticaba, o básicamente el que preguntaba, porque yo creo que hasta era difícil preguntar. Cuando uno había algo que te hacía ruido, vos decías, bueno, yo voy a preguntar, porque que me aclaren este criterio, que me expliquen por qué es así o por qué no es así. Eh, por ahí lo decían o no lo decían, pero de alguna manera lo que planteaban es que eso era lo que estaba establecido y así lo había pensado el fundador y así había que vivirlo. Entonces uno decía, uno empezaba como a anular su propio razonamiento, ¿no? Yo creo que aquellas personas más que más cuestionaban eran las personas más censuradas, eran las personas, bueno, tiene mal espíritu, no Está entiende o lo que sea, ¿no? en la metodología, en todos los puntos de metodología que ellos hacen, ya empezando por la meditación, la luz oscura, ahí, y empezando por Señor mío y Dios mío, te adoro con profunda reverencia. Eso es una metodología que nadie puede preguntar, nadie puede pensar, el curita ahí con su guión, y ya es muchos más puntos que dices, bueno, ¿por qué no hacemos una charla que la gente pueda preguntar y ver si lo han entendido o no lo han entendido? Es una metodología, fijaros, hasta don Álvaro se atreve a decir una tontería tan sublime como no hemos venido al Tabor sino al Calvario. Bueno, ¿desde cuándo alguien puede decir, o sea, es tan cristiano el Tabor como el Calvario, es tan evangélico el Tabor como el Calvario? Pero este se atreve la libertad de decir, no, esto no es para nosotros, el Tabor no es para nosotros. Hombre, ¿cómo pues?
retocar el Evangelio a tu antojo y decírselo a toda la institución con personas. Es decir, cada cual que crea si es más del Tabor o más del Calvario, pero bueno, no se puede anular el Evangelio. Entonces ahí dentro se lo creen todo con esta metodología. Y hay Bueno, mucho... profe, es que el Evangelio lo reescribió y lo interpretó Escrivá a su manera para que estuviera en función Claro, de la gente, para que entrara al Opus y para que no se fuera. O sea, si leéis los tomos de meditaciones, toda la explicación que se da a las distintas parábolas o episodios de la vida de Jesús, ahí no hay nada que suponga libertad, que suponga cariño, que suponga comparecerse. O sea, ¿dónde está explicado por escribir lo del samaritano? ¿Dónde están las bienaventuranzas? ¿Lo Claro. habéis oído? ¿Lo habéis leído? Algo que sea humanamente cristiano. Si es que eso no existe para el Opus Dei. Para el Opus Dei existe lo de, no sé, lo de echar a los vendedores estos del templo y el que retira la mano en el arado para asimilarlo a la gente que nos vamos de la obra y vuelve la vista atrás, el Judas que se ahorcó porque Y el había joven traicionado. rico, El joven rico, toda esa interpretación del Evangelio es la que hemos aprendido ahí dentro. ¿Y cómo pero lo eso de no va a misericordia llevarte a quiero y la... no sacrificio, eso no se cuenta, las No, bienaventuranzas tampoco, las obras de exacto, misericordia, ¿para qué? claro. Sí, Entonces, claro, hemos aprendido o nos han enseñado o nos enseñaron, y mucha gente se lo habrá quitado de en medio, una idea del Evangelio y de Dios que es castrante, que es frustrante y que te llevan en último momento a mucha gente que ha pasado en la obra y lo sabemos, a suicidarse y a querer morirse, esperar la muerte como resignación porque no hay otra salida, porque eso es lo que parece que es lo que Dios no quiere, ese tipo de vida tan amargada, tan triste, tan sin esperanza, tan sin ilusiones, tan sin horizontes. O sea, ¿eso cómo puede ser de Dios para quien crea en Dios? O desmontas la idea de Dios y te vas a los evangelios y los interpretas como lo interpreta la iglesia, personas eh, pero sanas mentalmente, o dices, bueno, esta religión que se la den a quien la quiera, yo no puedo. sí, Bien, sí, desde luego yo no lo voy a hacer, pero la Iglesia va a tener un gran trabajo de reinterpretar todo esto. Decirles, esto no va, esto tampoco va, porque ellos lo tienen muy oculto frente a la Iglesia y proclaman que son tomistas y poco más, ¿no? Y, y luego está la confusión porque Ahora, también, bueno, sí, diga yo. ahora es muy interesante esto que se está mencionando, porque todas estas cosas nosotros las tenemos muy metidas dentro. O sea, nosotros nos han quedado grabadas a fuego estas interpretaciones tan subjetivas, tan parciales. O sea, uno tiene que volver a leer la parábola del hijo pródigo para decir, a ver, el padre lo salió a recibir, el padre salió corriendo a recibirlo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la traición, con la condenación y todo lo demás? Pero todas esas cosas nosotros tenemos que ir limpiándolas, tenemos que ir sanándolas. Y aquí, acá en el chat pone parte de la sanación espiritual, es el perdón que hace daño, ¿no? Es el perdón que hace daño precisamente para que sea Dios y solo Dios el juez de la ofensa, no una institución. En el Opus, el espíritu de juicio está muy enraizado y nos permitimos seguir jugando acciones morales. Sí, inconscientemente tenemos eso. Es un peso gordo que debemos aprender a soltar tantas cosas que nos hemos llevado encima como formateo mental y espiritual. Pero algo que tenemos que hacer es dejarnos reformatear por Dios, o sea, con el único que te reformatea, ese es el tema. Y sacar esas cosas, esas estructuras que nos han quedado, que nos hacen a veces personas como rígidas, que nos hacen personas que estamos más ordenadas al sufrimiento que al poder disfrutar sanamente de nuestras vidas, Grace, ¿no? una Mediterráneo, persona que sí. dice que el espíritu de la obra está esculpido hasta la última letra, ya está negando a Dios, porque es que Dios no se puede esculpir hasta la última letra. Si pretendes que decir es un espíritu de Dios, obra de Dios,
Ya te estás negando a ti mismo. Es imposible eso que proclamas. Esculpir hasta... O estás haciendo una institución sin más y lo atribuyes a la divinidad. Pero Dios es imposible. Hay muchos textos en el Evangelio y en los santos de que no se le puede reducir a esculpido hasta la última letra. Esto ya de entrada es para descartarlo. Dime, Mediterráneo, sí. A ver, durante varios años, debían ser 2, creo, o 3 quizá, yo me despertaba enfadada con Dios porque no me había muerto. Y yo me quería morir en el sueño, despertarme del cielo y que se acabara aquella porquería. Esto es una cosa. Y una de las razones por las que yo me fui fue que yo era consciente de no vivir el mensaje del Evangelio. El amarás al prójimo como a ti mismo. Yo era consciente de no vivirlo. Y a mí me decían, ya hay instituciones en la iglesia que se ocupan de eso. Y yo pensaba, no me va a valer como excusa el día que me presente delante de Dios. Y de hecho, cuando me marché, me quedó como una cosa que me dura a fecha de hoy, de que yo tenía que recuperar todos esos años que pasé sin que el prójimo me importara una M. Y lo tengo a fecha de hoy. Y por eso hago todo lo que hago, porque algo aquí detrás dice, estuviste mucho tiempo sin vivir el mensaje del Evangelio. Así tal cual. Eso es lo que quería decir. Gracias, Mediterráneo. Y gracias a los que escriben en el chat, ¿no? A mí me pasó, pone alguien, me sentía culpable, hiciera lo que hiciera, siempre, cada día era horrible. Sí, yo quería morirme y acá vienen las respuestas en cadena. Y yo, y yo, y yo, y yo. O sea, agradecemos tanto que podamos participar en este espacio donde podemos abrir el corazón y contar estas cosas, ¿no? Y finalmente aquí también pone Elena, gracias por este comentario tuyo. Yo al comienzo de mi salida a los 35 años pensaba acabar en una residencia de ancianos, no lograba tener ningún plano o proyecto vital alternativo. Y ahora lo tenemos, y ahora lo tenemos. Y todas las personas lo pueden tener, todas lo pueden tener. Gracias, gracias. Gracias, Gracias sí. a Dios, somos libres. Albert. Gracias, Grace. Yo lo que quería comentar de que lo que dijo Agustina y Mediterráneo es tan exacto, tan perfecto, tan real. A mí me ha tocado como que pusieran el dedo en la llaga, realmente. Porque acá en Estados Unidos hay un dicho que es fire and brimstone, fuego y carroña, que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que todo era a mano dura y ese no es el Dios que ha venido a Jesucristo, que ha sido crucificado por nosotros. No, ese no es el Dios que vino al mundo. Así que es una malversación de todo lo que es la Iglesia Católica. Y así es como acá en Estados Unidos hay tanto protestante y en estados completos, y yo los veo que están pobrecitos tan equivocados que es prácticamente la misma historia en el Opus, desgraciadamente. Eso es todo, gracias. Claro, el fundamento Gracias, Albert. miedo a no cumplir, ¿no? Me costó mucho quitarme encima el miedo a no cumplir en la obra, en el aspecto religioso, ¿no? Todo es lo que te pone en el estrés, el énfasis en eso, en cumplir. Claro, al final acabas con un miedo a no cumplir pierdes la perspectiva de que Dios es amor y ya está. Eso, alguien tendrá que responder de esto. Nosotros no somos los indicados, pero alguien tendrá que responder. Está claro, que está sembrando malos vientos, por decirlo así. Además, profe, el hecho de pensar que uno, no sé, teníamos tan incorporado que había que apretar los puños y seguir para adelante como fuera, aunque quedáramos destruidos, bueno, había expresiones de eso como había que morir, exprimido como un limón y el borrico y que hicieran tambores con la piel y todo lo demás, pero que además nos privábamos de poder vincularnos con los demás de una manera amorosa,
cariñosa, que nos podíamos ocupar de las cosas de los otros, acompañarnos en las cosas de los otros. Yo creo que teníamos cortado un vínculo en lo espiritual con el verdadero Dios y teníamos cortado el vínculo con lo de al lado, o sea que lo único que teníamos era una cosa tan endogámica hacia adentro, que es lo que precisamente hay que ventilar dentro del Opus Dei. Lo que hay que ventilar porque no se respiraba aire puro, ¿no? Y ahora, como contaba Mediterráneo, esas tareas pendientes que uno puede hacer ahora y el dedicarse y ponerse al servicio de otros y el colaborar con otros y el acompañar a los demás, ¿no? Esas dimensiones de las cuales posiblemente nos privamos y que son tan maravillosas porque son las que te enriquecen el alma y las que te alegran, ¿no? Em, Acá tenemos muchas cosas escritas. Silvita, ¿cómo te va? Acá escribe ser alfombra para que los demás pisen blando, exacto. O sea, que te pisoteen, que desaparezcas, pero nunca el reconocer que gracias a que haces eso, también puedes servir a los demás, ¿no? Sí, pero Bien, eso va contra muchos el comentarios. segundo mandamiento, que es amarte a ti mismo. O sea, la medida tuya es si te dejas pisar, pierdes. Ahí es una herramienta del Opus Dei. Yo no estoy nada de acuerdo pisar para que los demás pisen blando, ¿no? Los demás que se apañen y que hagan su propia lucha. De pisarte encima a ti, ¿para qué? Entonces tú eres un pringao, ¿no? Y crees que estás cumpliendo con la religión. Hay un segundo mandamiento y punto. Eso está clarísimo. Mm. Pero Entonces, además el que acompañes a otros no quiere decir que te pisoteen. O sea, uno camina con los otros, uno no tiene que ser el camino para... Y el otro también se tiene que fortalecer, porque si pisa hablando nunca va a crecer, nunca va a hacer nada. Me parece que es desvirtuar ideas, juntar cosas que no hay que juntar, ¿no? Mediterráneo. todo está montado para tener poder sobre ti. Control y poder. Mm. Esto está montado. Entonces, una de las maneras es en este aspecto es pisar para que los demás pisen blando, perdón. Entonces, el trasfondo, el subyacente, ahí es un poder sobre las personas, bajo el amparo de Dios. Dicen, claro, pero eso no es una realidad. Seguimos perdona, estoy ya Mediterráneo. Mediterráneo, mi mente ya está. Yo quería decir que ese hacerse alfombra para que los demás pisen blando es un mensaje en contra de la propia autoestima. Y cuando se pierde la autoestima es cuando el inconsciente empieza a reclamar lo que es suyo y empiezan las somatizaciones y empiezan muchas enfermedades, porque el inconsciente lo que está diciendo es: yo valgo, yo sí valgo, mi opinión cuenta, mi parecer cuenta, yo no soy esa mierda, yo no soy esa alfombra. Pero como la autoestima en la institución no existe simplemente, o sea, es hablar en idioma desconocido, pero claro, eso es horrible para el ser humano. Es horrible que te digan que no vales para nada, que solo vales cuando los demás te pisan. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero qué estamos diciendo? Que somos personas. Es horrible eso. Gracias. Es horrible, pero además eso es ignorar que fuimos creados de una manera determinada. Y en el fondo lo que se está cuestionando ahí es que todos fuimos creados horribles. O sea, hay una tergiversación de que todos salimos como somos y tenemos valores y tenemos posibilidades, ¿no? Es una manera, como decían hace un rato, de sojuzgarnos, de yo no puedo nada, no soy nada, soy la nada. Toda esa cosa que hay que sacarse de encima, ¿no? Albert o Elena, no sé quién sigue, porque Albert no sé si es que tiene la mano continuamente levantada. La escuchamos a No, no, Elena. no, yo la bajo en su voz. Antes, antes. La bajo en su voz. Gracias, Mira, Albert. yo quería comentar, es importante en lo que acaba de decir Mediterráneo de la autoestima. También es algo que mencionaste tú hace un momentito, que quién se iba a imaginar que, o sea, es bueno vivir en el presente, no en estar pensando en el futuro o en lo que ya pasó. Pero hasta eso lo tergiversan, porque no tienes tiempo de planear nada y no puedes meditar en lo que ha pasado. O sea, estás tan ocupado en el Opus Dei que no, y por otras razones, para que no puedas pensar ni en salirte, ¿no?
O sea, ¿te das cuenta? O sea, es bien, no sé cómo llamarlo, evil, es bien, bien negativo, Perverso. perverso, sí, sí, sí. Totalmente, Gracias, gracias. Albert. Gracias. Sabes, muy Irina, bien. No, yo lo que quería subrayar, escuchando el profe también, yo tardé mucho en darme cuenta de que el comandamiento del amor era el próximo tuyo como ti mismo, no más que ti mismo. O sea, yo creo que lo que es muy importante, lo sabemos todos, pero hay que dejarlo muy evidenciado, que el Opus Dei, al menos en nuestra época, hizo hacía proselitismo con gente muy, muy, muy joven y toda por formar. O sea, ahora hablamos de estas cosas con mucho más equilibrio, con mucha más visión de conjunto, pero tenemos una edad media de 60, 70 años. Somos personas que hemos hecho nuestro recorrido, nuestras experiencias. Dentro del Opus Dei es muy difícil llegar a tener una madurez humana. ¿Por qué no te dejan el tiempo? Como, perdonad si no me refiero a los nombres, pero hago referencia a todas cosas que acabo de escuchar, ¿no? No nos dejan tiempo para pensar, para estar con nuestra conciencia, tenemos la conciencia de los demás. No tenemos formación escolar, no tenemos formación familiar, porque seguimos andando al colegio, pero sin tener el tiempo para interiorizar, porque ya existe solo lo que te enseñan en el Opus Dei. Y esto vuelve muy lento, muy lento, muy lento, muy lento el proceso de madurez humana necesaria para darnos cuenta que es todo una construcción esto que nos proponen. La gente está dentro y dentro de esta burbuja, como la hemos llamado muchas veces, y creo que la eficacia de esta actuación, que al menos hubo a lo largo de muchos años, es que iba a pescar entre gente muy, muy joven, demasiado joven, que no tenía posibilidad de seguir en su proceso de maduración. Yo para mí lo he vivido de esta forma. Creo de haber sido víctima de esta situación y de la familia que no me había hecho madurarlo bastante también, si no, no me hubiera quedado preda del Opus Dei. Pero hay conjuntos de factores en este sentido. Y lo de la joven edad creo que es lo que ha sido lo peor y que quizá ahora se está un poco perdiendo, gracias a Dios, no sé. Elena, ¿tú crees que ahora no hacen proselitismo y tal con la gente joven? Yo creo que Perdona, seguirán. Ah, no entendí la pregunta. ¿Hablas de gente no, joven? no, lo que quería decir eso que tú dices que quizá ahora, o sea, que a nosotros nos pilló muy jóvenes, muy maduros y tal, pero bueno, a nosotros hay mucha gente, aunque tengamos los años que tengamos, yo creo que gente que esté dentro de la obra con 30, 40, 50, tampoco creo que tuviera una formación sólida o un carácter fuerte o una formación intelectual sólida para contrarrestar, ¿no? Yo creo que seguirán igual captando a gente joven, inmadura, ¿no? Porque si Pero no, ahora la gente que, joven ya ¿tú no crees? está. Quizá los supernumerarios que puedan ya ser Sí. mayores, quizá, pero para ser numerario o numeraria, hoy día la gente joven, eh, entre comillas, normal, quiero decir que está en medio de los institutos, en la universidad, yo creo que será, o son hijos de supernumerarios o no creo que hayan cambiado de forma Sí, de yo actuar. quité hace más de 50 años y tú también, era un Y yo mundo no- ujú. totalmente distinto. La gente, los católicos practicantes y fieles estaban con dudas por lo que se refería a los cambios del concilio. La gente estaba mucho más educada, no había internet, que es una ventana muy dañina muchas veces, pero siempre es una ventana hacia el exterior de hijos de familia que intentan educarte, no hacerte hacer experiencias malas y todo esto. Por esto digo que ahora quizá es un poco distinto y efectivamente hay una baja de vocación, la gente se va, la gente no llega, lo sabemos que están cerrando los centros y tal, pero no es esto lo importante, lo que yo digo. Bueno, un poco es importante, sí, la gente llega quizá con unos instrumentos más para tener espíritu crítico, pero en cualquier caso, no, los 14, los 15, ni los 16 años es una edad para encerrarte en un mundo que no te permite tener
experiencias a 360 grados, de las buenas, pero a 360 grados. Esto no te permite volverte más humano, ma no humano, quiero decir, una persona que tiene percepción de las cosas distintas de ella, de un Mm. mundo distinto, del respeto que hay que tener, de tantas cosas que no la hemos respirado hasta cuando nos salimos, creo yo, ¿no? No sé. Entonces, por eso quizá la gente que sigue dentro y que es que a veces puede dar la impresión de que de los que estábamos mal, que éramos infelices, que nos queríamos morir, somos los que nos hemos salido. Yo pienso que la gente que está dentro, muchísima gente está en esas circunstancias. Y de hecho, los directores, las directoras lo saben, o sea, los centros, personas que están mal intentos de todo, intentos de irse, o sea, que no es normal tanto empastillamiento, en gente que está ahora dentro de la obra, ¿no? Sí, 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 Y totalmente de entonces, por acuerdo. eso, claro, lo que pasa es que, claro, luego a ver cómo mucha gente de ahí cómo sale, ¿no? Ya no tiene perspectivas para empezar una nueva vida, o por los años, o por sus circunstancias económicas, o sea, Por no puede, carácter. Hay gente o más por atrevida carácter, exacto, y gente exacto. menos atrevida también. Sí, Más, también. Y luego incluso, por ejemplo, el caso de las numerarias auxiliares es tremendo porque ellas no tienen posibilidad de salir y tener un sueldo, o sea, tener una pensión, sí, algo sí. que te has tenido que, por derecho, ganar, porque las leyes prohíben trabajar gratis. Bueno, yo que no soy numeraria auxiliar, salí también sin Pero ninguna. pero Yo quisiste salí a los serlo. 35 años y tuve tiempo para construir algo, o sea, que lo hemos pasado en mucho, pero lo que quiero decir es que, no, que me choca, me compartía muchísimo lo que decía el profe, que no tenemos que ser alfombra para que los demás pisen blando, pero Por para supuesto. llegar a esta conciencia hay que vivir como seres adultos y maduros, y en la obra no te dejan vivir como seres adultos y maduros. Esto es el resumen de lo que quería subrayar esto. Sí, yo te doy toda la razón, por Hay que supuesto. salir para darse cuenta o hay que ser personas muy enteras, porque también yo siempre lo dije, tú lo sabes, en estos años siempre escribí que tengo admiración de lo que se salieron de la obra con espíritu crítico hacia la obra, porque yo me salí de la obra sin espíritu crítico, pensaba que era yo que no daba la talla, que no lograba estar a la altura. Pero yo llegué a madurar solo y después de años de estar fuera de la obra. Y creo que como yo otros más, no, no, un buen porcentaje, hay un buen porcentaje que dentro de la obra no llegó a tener su madurez humana, esto. Y la edad, permitir que la gente entre con esa edad es una premisa para que esto pase. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Federico. Elena, perdón, vos decías que pensabas que no daba la talla para la obra. Gracias a que no daba la talla para la obra te fuiste. Federico, No te oigo. ¿qué me cuentas? Y con esto de la inmadurez y de la edad, quiero contar una anécdota personal porque fue Y das la talla para la vida, mucho mejor. muy significativa de la doble vara, ¿no? Al poco tiempo de divorciarme, me crucé accidentalmente con un sacerdote de la obra. Me puse a charlar con él. Él me caía bastante simpático cuando yo estaba en la obra. Y entonces en un momento le conté que estaba divorciado y me dijo, bueno, ¿por qué no pedís la nulidad matrimonial? Y yo que no tenía la más, pero ni la más peregrina idea de pedir la nulidad matrimonial, le dije, bueno, ¿y por qué causa, por qué motivo pediría la nulidad matrimonial? Y por inmadurez afectiva. Entonces lo miré con mi mejor cara de póker, le digo, vos me estás diciendo, lo conocía de laico, vos me estás diciendo que yo a los 30 años tenía inmadurez afectiva, pero a los 14 para casarme, pero a los 14 tenía la suficiente para entregarme a Dios para toda la vida. Quedó mudo. Pero bueno, y honestamente yo una de las cosas que le achaco al Opus Dei, que es que cuando me fui me tenían que haber dicho, Federico, no tomes ninguna decisión en los próximos 2 años, hacé terapia porque tenés la edad afectiva de un chico de 14 años. O sea, yo entré en el freezer a los 14 años y me sacaron a los 30. Sí, O sea, sí. lo que están diciendo todos es que no nos permiten madurar afectivamente, intelectualmente, todo lo que uno quiera, pero afectivamente
no nos permiten madurar de ninguna manera. Parece hecho a propósito, no sé si lo sé, pero sí será, pero es como creo que es. Es así, es así. Posiblemente, Federico, porque a vos te tenían con esa inmadurez afectiva, a las numerarias auxiliares le pasaban los dibujos de Walt Disney, o sea, a todos nos tenían como niños, así, niños que no pudieran, no sé, que retozaran en la vida y que no se dieran cuenta de que estaban siendo, no voy a decir abusados, pero bueno, más o menos. Acá Silvia dice, se infantilizaban para manejarnos, exactamente, porque a los niños los manejan, a quien empieza a pensar por cuenta propia es más difícil. Profe, yo creo que seguiríamos eternamente, pero ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Así Sí, que aquí va a figurar el link donde se pueden conectar para la tertulia. Gracias a todos los que se sumaron hoy por primera vez o segunda vez, por los que se reconectaron después de un tiempo. La verdad que es una alegría verlos a todos, a cada uno. Y bueno, recordar que este espacio es un espacio para que todos compartamos lo que hemos vivido y sepamos que no estamos solos. Y si no dábamos la talla adentro, como decía antes, estamos dando la talla en la vida, que es mucho más importante todavía. Así que pero muchas gracias y ya nos vemos el próximo viernes y quienes quieren se quedan en la tertulia y seguimos de una manera más informal. Gracias gracias. a todos, a cada uno. Hasta pronto.